Seguimos con la epístola a los Romanos. Recuerde que estamos en el modo de predicación expositiva. Ya estamos en la parte número 8. Pero antes de continuar, íbamos a hacer una mención en cuanto a lo que es la natividad o la Navidad, ya que hoy el mundo festeja el nacimiento de Jesús. Yo antes que nada quiero aclarar que guardar los días o celebrar fechas está a criterio, y la Biblia lo deja totalmente libre y a la madurez de quienes lo hacen. Pero creo que como iglesia local y como pastor debo plantear la postura que tenemos como congregación. Esto de ninguna manera es una imposición para usted y que usted tenga que hacer lo que yo pienso. Simplemente planteamos la postura e instruimos para que usted pueda tener madurez. Madurez no es hacer lo que todos hacen, madurez es hacer lo que el Espíritu me muestra que yo tengo que hacer, ¿sí? Siempre dentro del canon de las Escrituras. Entiendo por la palabra cómo yo debo dirigir mi vida, porque reemplazar la palabra por una persona es un acto de inmadurez y de niñería. Eso puede ser para un primer periodo, así como el bebé ve a su mamá y a su papá porque es totalmente indefenso, pero luego crecemos, maduramos y tomamos decisiones autónomamente. Se espera eso. Entonces, nunca usted reemplace a Dios por una persona. Nunca lo haga, porque usted estaría pecando. Comúnmente, cuando también somos inmaduros, buscamos a ver qué dice aquel y qué dice aquel y qué dice aquel, y preguntamos a todos los pastores del mundo a ver qué piensan, y queremos formar una idea de lo que piensan todos los pastores. Y en realidad lo que debemos formar es una idea de lo que dice la Escritura. ¿Está mal ver qué dicen otros hombres de autoridad? No, para una primera etapa está bien. Los primeros años yo preguntaba qué pensaban mis autoridades, pero luego se espera que maduremos y empecemos a, por la palabra y por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, formar, ¿no?, ese evangelio, como dijo Pablo, el evangelio. No es que hayan muchos evangelios, mi evangelio, que es lo que se formó en mí por la palabra. Vamos a compartir un poquito entonces respecto de esto. El apóstol Pablo dice en Romanos, y casualmente, o no tan casual, en la misma carta que estamos estudiando, Romanos 14, vamos a leer lo siguiente. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ve lo que yo le estaba diciendo? Convencido usted en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Acá el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes en Roma que ellos no contiendan. Y Pablo les escribe esto porque usted sabe que en la iglesia había creyentes judíos que imponían el guardar ciertas fiestas, ¿no? Los judíos fueron más rigurosos, traían una cultura hebrea, y luego cuando se convertían los que venían del paganismo, venían con cero cultura hebrea, entonces ellos les imponían que tenían que celebrar las fiestas, que tenían que comer ciertas cosas. Habría una gran discusión en esos tiempos, como lo hay en algunos sectores de la iglesia, de que no hay que comer carne por ciertas cosas que dice la Escritura, costumbres que tenían algunos judíos de no comer carne, porque la Escritura dice que antes del pecado el hombre no comía carne. Entonces todas esas discusiones están en el cuerpo de Cristo y se pueden plantear en algún momento en la vida o en nuestras vidas como cristianos. Por eso usted va a ver que Pedro
Era tan fuerte la presión que hay un momento que Pedro come con los gentiles, pero cuando vinieron los de la circuncisión, era tanta la presión que ejercían que él se retraía y no quería seguir comiendo con los gentiles. Pablo los reprende duramente por la hipocresía. Entonces, eso es para que nosotros veamos cómo puede ser tan fuerte la presión de la gente o de otras personas sobre nuestras vidas para obligarnos a hacer algo. Eso puede pasar en cualquiera de nuestros ámbitos. Eso se llama coerción. Eso no es libertad. El evangelio es libertad. La coerción es lo totalmente opuesto a la libertad que tenemos en Cristo. Y mucha gente oprime la conciencia de otros hermanos. ¿Para qué? Para parecer ellos más espirituales. Porque si todos ustedes hacen lo que yo les digo que hagan, yo me voy a sentir, mi carne se va a sentir bien, pero en realidad estoy coercionando a la gente. Entonces yo no tengo que coercionar a nadie. Sobre todo los pastores tenemos que instruir a la gente para que la gente tome y alcance una madurez, y no que usted lo haga porque el pastor lo hace. Y eso sería lo que debemos derribar también de nuestros pensamientos, porque hay que derribar ciertos argumentos que nos llevan o nos mantienen en una inmadurez. El objetivo es que la iglesia madure y crezca y alcance la estatura de Cristo Jesús. Lo mismo pasa actualmente con la pronunciación del nombre. Hay gente que si usted no dice Yahshua, usted es un griego pagano, porque ellos dicen, así se menciona el nombre, y entramos en eso, en esto mismo que está diciendo Pablo, ¿no? Esto de cómo se pronuncia el nombre. Algunos se van a sentir más espirituales y otros van a juzgar que por qué ellos son así. Entonces todo eso empieza a causar divisiones y está totalmente penado por el evangelio que predicamos. Aquí Pablo está haciendo una diferenciación entre débiles y fuertes en la fe. La única diferenciación que tenemos que hacer es entre fuertes y débiles en la fe. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. En el 14:2 dice, vuelvo a repetir lo que leímos: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. Fíjese, se ve que uno por mayor debilidad en su conciencia solamente come legumbres, y eso va coartando nuestra libertad en el evangelio. Y para eso nos vamos a tomar el tiempo de entender lo que es la libertad en el evangelio. Después dice, el que come no menosprecie al que no come. No está diciendo, bueno, pero que ese es más débil, así que tenelo. Es débil según el evangelio, pero usted no lo puede juzgar ni tampoco lo puede menospreciar. Dice, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Estos comen carne, estos son unos pecadores. Yo soy más santo porque como legumbre. El otro dice, no, estos que comen solamente legumbre son unos debiluchos en la fe. Y todo hace que nos llenemos de orgullo. Acá lo que está diciendo Pablo es, no sean de ninguno de los dos bandos, ni de los que juzgan, ni de los que menosprecian. Y eso nos va a ayudar muchísimo en otros aspectos también del evangelio. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. No juzgue ni menosprecie a su hermano, porque Dios lo ha recibido. Acá lo que Pablo nos está exhortando es a no menospreciar. Si menospreciamos al débil o juzgamos al que vive en libertad, ya no vivimos en amor. Y dice Pablo que vamos a rendir cuenta frente al tribunal de Cristo. ¿Se acuerda cuando hablamos del tribunal de Cristo? Dice que se nos va a pedir cuenta por haber hecho sentir mal al hermano, por haberlo menospreciado o por haberlo juzgado. Todos esos son pecados que nosotros vamos acumulando, y que muchas veces esos pecados son nuestros pecados ocultos. Pecados que están ocultos, no nos damos cuenta. Son pecados de menosprecio o pecados de juzgar a otro hermano, y todo eso se va acumulando en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta por qué se traba la gracia en nosotros. ¿Por qué caemos de la gracia? No fluye la gracia en nuestras vidas, y es porque estamos siendo insensibles a estas cosas. No, esta gente que come, esta gente que no come, esta gente que celebra, esta gente que no celebra, y todo eso es lo que nos va a mostrar hoy el evangelio, de que no juzguemos a nadie. Y no está mal que usted forme su propio pensamiento. Es lo que Pablo, por eso a libertad nos ha llamado el Señor. Por supuesto que no es a libertad de pecado, sino de opiniones. Está hablando acá de opiniones de ciertas cosas que no están claras en las Escrituras, que no están claras, y ya las vamos a ir profundizando en los próximos minutos. Los hermanos creyentes judíos, obvio, eran más rigurosos por su cultura,
y los hermanos creyentes que venían de los paganos o de los gentiles son menos rigurosos por cultura. Y Pablo también le habla de esto a los Gálatas, y le voy a pedir que me acompañe a Gálatas 4:8. Usted sabe que los Gálatas eran griegos que habían sido, cuando digo griegos no es que vienen de Grecia, cuando digo griegos son los gentiles. Usted acuérdese que Alejandro Magno helenizó todo el mundo y llevó la cultura griega a todo el mundo conocido en ese tiempo. Entonces cuando se dice los griegos, son todos los que no son judíos. Esos son los griegos. Y los Gálatas, que eran griegos, pero que habían conocido la libertad del Evangelio por mano de Pablo, pero después empezaron a venir los judaizantes a imponerles, a ensuciarles la conciencia, a decirles que si no se circuncidaban no iban a ser salvos, a decirles que si no comían ciertas dietas no iban a poder santificarse, iban a estar en pecado. Ahí el apóstol Pablo les escribe esto en Gálatas 4:8 en adelante. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ahí podemos entrar fácilmente nosotros, que venimos del paganismo, que nosotros venimos de la ignorancia total de Dios, porque no nacimos en un judaísmo que tenía las escrituras, ellos aprenden de Dios desde chiquitito. Nosotros no, veníamos del gauchito Gil, de la difunta Correa, veníamos de San la Muerte, mi abuela me llevaba al Ceferino una Moncurá y le íbamos a llevar las ofrendas, y no, venimos de los ídolos, venimos de los paganos. Entonces le dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, estos griegos que habían salido del paganismo, habían conocido la libertad del Evangelio, pero que habían venido ahora los judaizantes a decirle: oh no, usted no tiene que comer carne, usted se tiene que circuncidar, usted tiene que guardar toda esta fiesta. Entonces volvieron otra vez a caer en esclavitud de mandamientos que los hombres imponían. ¿Me sigue hasta ahí? Esto es importante porque esto nos va a destrabar la Navidad. Porque todos queremos saber, porque hoy todo el mundo va a festejar la Navidad y nosotros queremos saber qué está bien y qué está mal de todo lo que este mundo hace, según las Escrituras. Esto es muy parecido a lo que se está discutiendo hoy a nivel país. A mayor regulación, menor libertad. Esa es la gran discusión que hoy tenemos política en el país. Tanta regulación del Estado nos va quitando libertad. Ahora apareció alguien que dice: no, menos regulaciones para tener más libertad. Esa es la gran discusión que tenemos. Y en lo religioso pasa lo mismo. No, hermano, usted no puede venir con pollera, usted no puede venir pintada, usted no puede... Y todas esas regulaciones que la iglesia va poniendo a veces en algunos sectores de la iglesia, empieza a restringir la libertad de los santos. Pedro dijo esto, miren, que venía de los judíos, pero Pedro, después que había sido reprendido por Pablo, después que empezó a madurar, mire lo que dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Yo le llamo a esto el sincericidio de Pedro. Pedro se sinceró. Dijo: nosotros hemos oprimido a todo el mundo diciéndole que tiene que guardar todas las leyes. No les hemos permitido entender la libertad del Evangelio. Y esa es una frase que quiero que usted se guarde. La libertad que hay en el Evangelio. Que no es libertinaje, es libertad que hay en el Evangelio y que tenemos que conocer y entender, porque es la base del Evangelio. Y Pedro está diciendo eso. Nosotros hemos estado en esclavitud y hemos esclavizado a otros. ¿Por qué? Porque no conocíamos la libertad que hay en el Evangelio. Y en Gálatas 5:1, Pablo le dice esto. Y esto recíbalo usted y lo tenemos que recibir todos nosotros. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí refiriéndose, por supuesto, a la ley que venían a traer los judaizantes. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley
os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Esa es la frase clave. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y hoy estamos y vamos a seguir con Romanos hablando de la fe. El tema central del versículo que vamos a analizar luego es la fe. En cuanto a la Navidad o en cuanto a la Natividad, que es lo que hoy el mundo celebra, nosotros no prohibimos ni alentamos, pero sí instruimos. No prohibimos, tampoco alentamos a que la gente tenga que celebrar la Navidad, pero sí vamos a instruir. Nuestra responsabilidad es decirle a la gente, instruirla de que Jesús no nació un 25 de diciembre. Jesús no nació un 25 de diciembre. De hecho, Jesús nació en el mes 7, que es el mes Tirri del calendario hebreo. Es más, nació en primavera según el calendario hebreo. Y las Escrituras en ninguna parte nos instan a celebrar la Navidad. La fecha, ¿de dónde viene el 25 de diciembre? Estoy haciendo énfasis en la fecha. La fecha es una fiesta pagana que fue cristianizada. Usted sabe, y hemos estudiado en historia de la iglesia, cuando Roma se unió a la iglesia, y ahí muchas fiestas que eran paganas, para no ofender al cristianismo, se cristianizaron. Y una fiesta de una deidad babilónica llamada Semiramis, que tuvo un hijo llamado Tamuz, que había nacido de forma milagrosa, fue una de las fiestas que adoptó el cristianismo y lo cristianizó, ¿sí? Pero no se desaliente, si a usted le gusta la Navidad, no le voy a prohibir, simplemente vamos a definir y vamos a tratar de dilucidar por qué la gente celebra el 25 de diciembre. La iglesia, como institución, es decir, como cuerpo, no está llamada a celebrar la Navidad. Los cristianos, en su libertad individual y conforme a su grado de libertad, no deben ser juzgados si desean recordar su nacimiento. Simplemente quiero aclarar estos pormenores. Y como le dije recién, yo como pastor le instruyo y el Señor a usted le dé entendimiento en todo. Desde ya le adelanto que usted no está en pecado si usted recuerda el nacimiento. O sea, no es pecado, no es pecar, es una opinión y el Señor en la Escritura nos da libertad. Lo que sí usted tiene que saber que el 25 de diciembre no fue el día que nació Jesús. Nosotros no intercambiamos regalos, no armamos el arbolito que era una diosa de la fertilidad. Lamentablemente yo no opino igual que muchos otros pastores o predicadores de que ellos alientan el arbolito. Yo no lo haría, no puedo, mi conciencia no me deja, porque sé que es un símbolo de la fertilidad de Babilonia. Entonces yo jamás le animaría a usted a que usted arme un arbolito de Navidad. No lo hacemos, no colgamos bolas brillantes que eran también sacrificios que colgaban de los árboles. Y esta noche no va a nacer Jesús en tu corazón. Jesús nació hace 2000 años en ese pesebre, pero no, esta noche va a nacer Jesús en tu corazón. Esas son cosas románticas que dice la gente, pero esta noche no nace Jesús en tu corazón. Debemos instruir y dejar libertad y madurez, que la madurez actúe en las personas. Tampoco, mi hermano, quiero juzgar y menospreciar que usted pueda leer el espíritu con el que instruimos. No quiero juzgar a las personas que así lo entiendan o quieran hacerlo, y tampoco quiero que hagan lo que nosotros les decimos. Y esto es algo que para usted y para mí nos va a permitir vivir esa libertad que es en Cristo Jesús y que dejemos vivir a otros. Creo que todos hemos pasado por tiempos también de ignorancia y que en un momento se abrieron nuestros ojos, pero no porque alguien nos dijo, sino porque se nos reveló por el Evangelio, por las Escrituras y porque el mismo Espíritu Santo nos habló. Y eso es la mejor manera de hacer las cosas. Saber que lo que sí se le pide a la iglesia es la celebración de la mesa del Señor. Eso está explícito en la Escritura. Esto tienen que hacer siempre hasta que yo vuelva, dijo el Señor. Celebren la mesa del Señor. Creo que si hubiera sido importante nos hubieran dicho celebren ciertas otras cosas más, pero no está. Lo que sí se nos ha dicho es que celebremos la mesa del Señor y que hagamos memoria de su cuerpo muerto, del derramamiento de su sangre y de la resurrección de los muertos. De eso sí hay claridad. Pero yo por eso aclaré que como institución, la iglesia como institución
no fue enviada a celebrar el nacimiento, pero no dice nada que usted quiera recordar el nacimiento de Jesús. Usted puede recordar el nacimiento de Jesús, la natividad. Usted dice, bueno, el Señor nació un día en el pesebre, y usted puede recordar y hasta predicar y enseñar sobre eso. También tengo que decirle que la Biblia se goza en el nacimiento de Jesús. Mire, vamos a Lucas 2:8. Está en la Escritura. Dice, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que el Verbo se hizo carne, o sea, es lo que estamos predicando, es lo que entendemos, es lo que permitió el Evangelio, que el Verbo se hizo carne, que Dios tabernaculizó entre los hombres y que vimos su gloria. Esto es una realidad del Evangelio. Desde ya no vamos a celebrar, o no debiéramos celebrar como celebra el mundo, con comilonas, con borracheras, con descontrol, con consumismo. Usted sabe todo lo que pasa esta noche. Lamentablemente muchos creyentes se suman a la forma de celebrar, pero nosotros debiéramos tener claridad en cómo nosotros, si es que tenemos familiares o pasamos con ciertas personas, cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra santidad, cómo vivimos con otras personas. Y acordándonos de lo que dijimos recién, si menospreciamos o juzgamos a otros. Tenemos que entender que una persona que no tiene a Cristo en su interior difícilmente puede discernir lo que nosotros discernimos. Entonces no podemos ir a condenar o a juzgar o a menospreciar a otras personas, ya sean cristianos o no, que no tengan la luz que tal vez usted pueda tener o el entendimiento que usted tiene. Entonces Pablo le dijo a Timoteo esto, acuérdate de Jesucristo. Estamos en 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Hermanos, si vamos a hablar del nacimiento, tenemos que terminar en la resurrección de los muertos. No puede haber nacimiento y quedarse colgado allí. Lo que completó la obra fue la resurrección de los muertos, lo que mostró que ese sacrificio fue aceptado por el Padre. Así que, mi hermano, si alguien se quiere acordar de este nacimiento, yo tengo que decirle que es libre de acordarse como quiera y todas las veces que usted quiera de este nacimiento. Lo importante es que no es una doctrina primaria, que no puede ser que nos separemos de otros cristianos porque deciden celebrar la Navidad. No es una doctrina primaria, no es una doctrina que hace a la salvación, no es una doctrina que me debiera dividir de otros cristianos. Y ahí podemos aplicar todo lo que hablamos al principio. Si alguno es débil en la fe, no lo juzgue, no lo condene, no lo menosprecie, y tampoco tendrían que hacerlo ellos con usted. Pero bueno, se supone que si usted es más maduro, tiene que soportarlo todo. Entonces tenemos que, esto para ponerle un marco a las celebraciones de estos tiempos. Hay veces que nosotros hemos pasado sin hacer nada, hay veces que por amor a personas hemos ido a pasar ese día con algunas personas, pero porque sabíamos que les iba a hacer bien. Hemos pasado Navidades con gente que está sola. Depende de lo que el Espíritu te muestre, donde vayas, donde tengas que estar. Lo importante no es que estés pensando en vos mismo, qué te vas a comprar, qué ropa nueva, cómo vas a celebrar. Mi hermano, es el Espíritu. Es el Espíritu con el que nosotros nos movemos y nos desarrollamos. No solamente esta noche, sino todos los días de nuestra vida. Pero hay que hacer un énfasis especial en una noche como la de hoy, para que usted viva también en esa libertad de la que estamos hablando. Amén. Sí, esa era la mención que yo quería hacer sobre la natividad. Y ahora sí, vamos a pasar a Romanos 1. Volvamos a Romanos 1, todavía estamos allí trabajando. Romanos 1, 16, 17, que es lo que nos toca hoy. Romanos 1, 16. Como hacemos siempre, vamos a ir partiendo el versículo. El primer versículo, el 16, lo vamos a partir en 3 para poderlo analizar y para hacer la exégesis.
Romanos 1, 16 y 17, lo voy a leer a los dos juntos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a comenzar analizando, y si Multimedia me deja Romanos 1, 16, 17 para que lo tengamos siempre ahí latente, vamos a hablar un poquito sobre no me avergüenzo del Evangelio. Mire, si hay algo que no hace el Evangelio es avergonzarnos. El Evangelio no avergüenza. Lo que sí avergüenza es el falso Evangelio. El falso Evangelio te va a avergonzar. Si usted tiene un falso Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de la superfe, de la prosperidad, del Evangelio de la motivación, si usted tiene ese Evangelio, usted va a ser avergonzado porque eso está distorsionando el verdadero mensaje. Si a vos te dicen toda la vida que siempre vas a ser campeón y vas a ser cabeza y no cola y siempre vas a estar arriba y nunca vas a estar abajo y siempre te va a ir bien, 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 un día te vas a avergonzar porque el Evangelio no es lo que dice. Eso se lo dijeron a una nación. Y lo que el Evangelio dice es que hay veces que te van a aborrecer todos, que vas a tener que humillarte, que vas a estar abajo. O sea, todo lo contrario a lo que dice el Evangelio del campeón, el Evangelio famoso del super éxito. Entonces, ese Evangelio te va a avergonzar, pero el verdadero Evangelio no avergüenza. Porque cuando de repente te encuentras que todo el mundo está en contra tuya, te acuerdas del Evangelio y puedes sobrellevar el momento. Hay un momento donde el Señor Jesús dijo, todos te van a aborrecer y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hay momentos en la vida que lo vas a experimentar, porque usted no es menos que su Señor. El Señor Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también lo van a perseguir. Y no, yo soy Walter, a mí no me va a pasar lo mismo que a Jesús porque Él era Jesús. No, Él dijo, ustedes no son más que yo. Si a mí me han perseguido, a ustedes también lo van a perseguir. Ustedes van a experimentar muchas de las cosas que yo experimenté. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el verdadero Evangelio no avergüenza, porque en los tiempos de anonimato, en los tiempos de vergüenza, en los tiempos de persecución, en los tiempos de angustia, vas a ser fortalecido por el Evangelio. Los tiempos donde te toca vivir o sufrir una pérdida. Entonces el Evangelio verdadero no avergüenza. Mire, desde que Cristo se reveló a mi vida se ordenó. Yo vivía avergonzado cuando no conocía a Cristo. Cuando yo no conocía a Cristo, todo me iba mal, todo se desarmaba, nada duraba. Pero cuando Cristo se revela a mi vida se ordena. La vida de mi familia se comenzó a ordenar. Entonces no me avergonzó el Evangelio, al contrario, ¿qué hace el Evangelio? Te dignifica. El Evangelio nos dignifica. Y los resultados y los frutos de mi vida son mejores hoy que los que yo tenía antes de conocer al Evangelio. Yo no tiene punto de comparación los frutos que hoy, aunque me falta muchísimo para crecer y madurar, pero los frutos que hoy tengo no son comparables con los frutos que yo tenía antes de conocer al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué es que el Evangelio te dignifica? Porque el Evangelio trata con el pecado. El Evangelio trata con el pecado. Y el pecado fue derrotado y los pecados comienzan a morir en tu vida y en mi vida. ¿Qué es lo que te avergonzaba? El pecado. ¿Qué es lo que te avergüenza? Lo que te avergüenza y me avergüenza es el pecado. ¿Y por qué el Evangelio no avergüenza? Porque el Evangelio viene a traer buenas nuevas respecto del pecado. Es el mensaje central del Evangelio, que Jesús perdonó nuestros pecados. ¿Por qué no me avergüenza? Porque es poder de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere con ese poder? Muchas veces las iglesias han distorsionado o mal entendido la palabra poder. La palabra poder no es el poder para voltear a una persona. ¿Qué poder que tiene ese pastor que toca a la gente y la gente se cae? Eso es una pamplina. Si usted me pregunta a mí, eso es pamplina. Eso no es poder. Eso puede ser otra cosa, pero eso no es el poder al que está hablando, el poder del Evangelio. Eso no es el poder del Evangelio. ¿Cuál es el poder del Evangelio? El poder del Evangelio es el poder contra el pecado. Hoy que tiene poder esa persona o ese líder o ese hermano, ¿qué poder que tiene cuando no? El poder, muéstreme poder cuando usted vence al pecado.
Si usted tiene victoria sobre el pecado, eso me muestra a mí que el evangelio que usted cree es un evangelio de poder. Porque si usted voltea a toda la gente y revolea el saco y todo el mundo se cae, y después usted no puede vencer el pecado, entonces usted no tiene poder. Pero la gente no sé por qué piensa que eso es el poder. Y tiene que caer argumentos con los que ha sido contaminado el cuerpo de Cristo y la iglesia. Cuando Él quitó el pecado, ¿para qué vino a quitar el pecado? Dice que Él quitó el pecado y bendijo nuestras vidas con toda bendición. ¿Cuántos saben acá que ya son benditos con toda bendición? Ahora, ¿qué hace el pecado? El pecado detiene la manifestación de la bendición que ya tengo. Entonces, todo lo que yo no puedo vivir, soy un hijo de Dios, por supuesto, yo tengo la bendición de Dios, o sea, si soy bendito con toda bendición espiritual, ¿por qué no puedo crecer, madurar, vencer? Porque el pecado detiene la manifestación de la bendición que el Señor ya nos ha dado. Eso lo dice Efesios 1:3. Y hay veces que, esto lo hemos explicado muchas veces, pero es bueno refrescarlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aunque mucha gente se puede enojar por esto, por eso usted no va a encontrar entre nosotros gente que diga Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque hemos entendido que somos benditos. No estamos en contra del saludo, pero fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Si yo lo creo, si yo creo que mi esposa es bendita con toda bendición espiritual, y yo le digo Dios te bendiga, algo no estoy entendiendo. Que estoy mostrando un grado de oscuridad en mi entendimiento respecto de la naturaleza de la bendición. Ahora, ¿por qué podemos ser bendecidos con toda bendición espiritual y no poder vivir esa bendición? Por causa del pecado. Mejor dicho, y para ser más preciso, por causa de los pecados que todavía habitan en nuestra vida. En Santiago 1:15 vemos y afirmamos esta verdad. Dice, entonces la concupiscencia, entiéndase por concupiscencia malos deseos que están en nuestro interior, que son los deseos de la carne. Dice, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál es el resultado del pecado? Muerte. ¿Qué hace esa muerte? Detiene, no permite que se manifieste nuestra bendición. Es por eso que usted y yo debemos vivir el proceso y el camino permanente de la santificación. Santificarnos, dejar todo lo que es pecado. Todo lo que es pecado tiene que ser cortado de tu vida, porque no va a permitir que la bendición de Dios pueda manifestarse en tu vida. Y esto es un asunto de fe, como lo vamos a ver más adelante. El pecado mata todo lo bueno en nosotros y nubla nuestra fe. ¿No se ha dado cuenta que cuando peca es como que usted cree menos? Usted puede estar re fuerte en la fe, peca, ya empieza a dudar. ¿Por qué? Porque el pecado mata, nubla mi fe, disminuye mi fe, debilita mi hombre interior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a santificarme, orar, buscar al Señor. ¿Para qué? Para ser limpiado, para volver a ser fortalecido otra vez en el hombre interior. Es por eso que el asunto es el pecado y los pecados, que es de lo que estamos hablando. El poder del que habla este evangelio es el poder contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:23. Y esto se lo dice a todos los judaizantes, a todos los que imponen ciertas conductas. Tales cosas, ¿cuáles son? Tiene que circuncidarse, tiene que guardar esto, tiene que comer esto, no tiene que comer esto otro. Tenga cuidado con la morcilla y tenga cuidado con el lechón y tenga cuidado con esto, porque todo eso es pecado. Y va a haber gente, simplemente que usted viva por la conciencia, pero va a haber gente que va a venir a usted y a mí con estas cosas, creyendo que usted va a ser más santo por eso. Pero mire lo que está diciendo aquí. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, usted no va a ser más santo porque guarde el sábado. Usted no va a ser más santo porque celebre la Pascua. Usted no va a ser más santo porque no arme el pinito Navidad. Usted no va a ser más santo porque diga, no, yo no celebro la Navidad. No, nada de eso tiene poder contra los apetitos de la carne. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, por eso que el evangelio
no avergüenza, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa salvación tiene que ver con la salvación del pecado. Y vamos a ver la tercera parte de este primer versículo, que dice que este poder que no avergüenza es tanto como para judíos como para griegos. Es decir, para todos los hombres. El Señor ha hecho un nuevo cuerpo y necesitamos recordar esto, entender que somos un nuevo cuerpo, nuevas criaturas que habitamos en un nuevo cuerpo. Es decir, ya no hay gentiles y ya no hay judíos. Una gran discusión, ¿no? Porque allá vienen los judaizantes. Esa revelación no la tenían al principio. Era una guerra entre griegos y judíos. Pero que usted y yo podamos entender este misterio. Que en el cuerpo de Cristo ya no importa si vienes de los judíos o si vienes de los griegos. Por eso Pablo les está diciendo, no se juzguen. Ellos son más rigurosos porque ellos tienen una cultura que también la van arrastrando. Y ustedes que vienen de los paganos también son más desordenados porque no teníamos una cultura religiosa porque estábamos bajo el paganismo. Ahora dice Dios que tomó de los judíos, tomó de los griegos y ha hecho una nueva criatura. Usted es una nueva criatura. Usted es una nueva cosa. Usted no es más ni como los judíos ni como los griegos. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y tenemos que entender eso. Por eso, todo lo que es cultural, todo lo que es terrenal, comienza a perder potencia en medio de nosotros. Debiera perder potencia en medio de nosotros. No conoce más a Dios una persona, por más que se ponga un kipá, un sombrerito, eso de los judíos. No, este debe saber más de Dios. No. Somos nueva criatura. La pregunta es si ha crecido contra los apetitos de la carne, si ha crecido en Cristo, si ha crecido en el conocimiento del Señor, si vive por el Espíritu, si se ha despojado del viejo hombre. Eso es lo que prima en nuestro evangelio. Ese es el evangelio que no avergüenza. Y eso lo dice en Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús. Yo quisiera que levantemos las manos todos los que estamos en Cristo Jesús. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No es por cultura, no es porque eres judío y conoces la Torá y el Talmud. No, eso no te hace cercano. Es la sangre de Cristo lo que te hace cercano. No es porque vienes de los paganos y no tienes toda la ley con la que están atados los judaizantes. No, eso tampoco te hace cercano. Te hace cercano la sangre de Cristo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, no debe haber separación, no debiera haber, hay mucha por causa de la cultura terrenal, pero no debiera haber separación. Pero un cristiano maduro es una persona que podría estar en una reunión como esta, con algunos que vienen de los judíos, con otros que vienen del paganismo, y poder adorar juntos al Señor. Eso sería madurez. No estarse juzgando ni menospreciando al que tiene al lado y adorar juntos al Señor. Yo sé que suena idealista, pero eso es a donde apunta el Evangelio. No venga eres un griego porque dice Jesús. Tiene que decir Yeshua. Y eso ya es juzgar al hermano y el otro te va a menospreciar. Y ese es el gran problema que hay. Y cuando vemos eso entre los cristianos, ¿sabe qué es? Carne, falta de madurez, cosa que no debiera haber entre nosotros. Me gozo porque entender estas cosas, mi hermano, nos va a dar crecimiento, madurez, y usted va a ser una persona que va a poder disfrutar, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Es decir, también nos vivimos peleando con todo el mundo, hermano, algo no está bien en nosotros. Hay personas que tienen una guerra en su mente, que puede ser muy cordial con la gente, pero tiene una guerra en su interior y se pelea con la gente en su interior. Aunque después con la gente se lleva bien y los trata bien, es una guerra que tiene internamente. Usted tiene que ser libre de eso. Si esa es su realidad, usted tiene que ser libre de esto entendiendo el Evangelio. Se abolieron las enemistades. Hay gente que está enemistada consigo mismo. Hay gente que no se acepta como es. Hay gente que no acepta su cuerpo, su mente, sus estudios, todo lo que es. No se aceptan. Usted tiene que aceptarse en Cristo Jesús. Usted tiene que amarse, porque Dios lo amó. Y si usted no se ama, mi hermano, va a estar en conflicto toda la vida. Entonces una de las paces que tiene que hacer es reconcíliese con usted.
deje de maldecirse. Cada vez que usted peca, diga, no, soy un tonto, ¿cómo voy a...? No se insulten, no se maldiga, diga lo que dijo Pablo, ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. Entienda que el problema no es usted, es el pecado que mora en usted. Y si usted empieza a entender esto, se va a reconciliar con Dios, con usted y con todo su entorno. Porque los grandes conflictos están en nuestra mente. Está dentro de nosotros los conflictos por no entender cómo Dios nos ve. Yo oro al Espíritu Santo que usted se pueda ver como Dios lo ve y no como usted se quiere. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tenemos? Es que nos vemos como la gente nos ha visto. Por eso es tan malo el bullying que le hacen a los niños, porque le hacen creer que son basura. Y crecen habiendo sido atacados y se ven como basura. Y eso es lo que hace el maltrato. Eso es lo que hacen las palabras soeces, los malos tratos entre los hermanos, los menosprecios, el juzgarse y el menospreciarse. Miren todo lo que tenemos para pedir perdón. Pastor, no sé qué orar. Esto tenemos que orar. Señor, si yo he menospreciado a alguien, Señor, si yo he juzgado a otros, creyéndome yo más santo, o juzgando a otros porque yo me sentí menos, hermano, todo eso tiene que ser motivo de nuestra oración. ¿Cuántos quieren vivir sanos? Su corazón sano, tener la libertad del Evangelio. Hay que gestionar esto. La libertad no viene por generación espontánea. Él ya nos hizo libres. Pero si usted y yo no gestionamos nuestra libertad, podemos ser engañados y vivir como los judaizantes hacían vivir a los gálatas. Entonces necesitamos gestionar esto. Entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces vuelvo a Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el segundo versículo que vamos a hacer la exégesis a partir de este momento. Este versículo es histórico. Este fue el versículo que detonó la reforma protestante de parte de Lutero. Lutero, cuando estaba leyendo la Biblia, cuando llegó a ver Romanos 1:17, algo se le explotó dentro. Él vio que la salvación no era por obras, no era pagando las indulgencias, no era yéndose de rodillas hasta el Vaticano, tenía que ser únicamente por la fe. A él se le reveló lo que dijimos hace 7 o 15 días atrás, ese evangelio de la fe, el misterio de la fe, la obediencia a la fe, a ese sistema que se nos tiene que revelar de cómo se vive el evangelio, que es por la fe. Hoy las religiones le van a decir que, mire, los adventistas le van a decir que si usted no guarda el sábado, usted se va al infierno. Mire, todo eso son leyes, es todo lo que... El evangelio va en contra de todo eso. Los testigos de Jehová le dicen que si usted no dona 15 horas semanales para predicar el evangelio, usted no se salva. Eso es lo que hace la religión, daño. Y muchas iglesias cristianas también han impuesto sus propias reglas y leyes. Es por eso que tenemos que entender la libertad a la que hemos sido llamados, que no es libertinaje, es libertad en Cristo Jesús. Entonces, este fue el versículo que detonó la reforma en 1517. Él entendió que el justo simplemente y únicamente viviría por la fe, sin la necesidad de hacer ninguna obra. Sí, pastor, pero yo quiero prosperar y quiero que me vaya bien en esto y quiero que me vaya bien en los estudios. Tienes que vivir por la fe. ¿Eso significa no prepararse? No. Pero significa que usted avanza creyendo en el Señor. ¿Creyendo en qué? Lo que vamos a leer más adelante, pero que es que en Cristo nosotros recibimos todas las cosas. Es la fe en Cristo Jesús, no es la fe de Palito Ortega, no es la fe de que yo hago fuerza mental, no es que yo estoy seguro de que Dios me va a ayudar. No, es creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que hizo Cristo me fue imputado y me fue regalado. ¿Cómo me santifico? Por la fe. No es guardando, como dicen los mesiánicos hoy, que si usted no guarda la fiesta, usted no le va a agradar a Dios. No, usted le agrada a Dios no por guardar fiesta, usted agrada a Dios por la fe, creyendo al evangelio. ¿Y cómo va a creer en un evangelio que no conoce? Y ese es el gran problema, ahí es donde se traba las personas cuando quieren vivir en la fe. No conocen la obra de Cristo, no conocen lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cómo puedes creer y recibir el beneficio si no conoces, si no sabes lo que pasó en la cruz?
Por eso en la pandemia comenzamos a hablar del mensaje de la cruz. ¿Cuántos se acuerdan? Y empezamos a ver todos los componentes de la cruz. Vimos su muerte, su derramamiento de sangre, su resurrección. Cada componente lo empezamos a estudiar por separado. Ahí entendimos por qué podemos ser sanados, por qué podemos ser salvados, por qué el viejo hombre fue crucificado y ya no debe tener potestad sobre mi vida. Vuelva a esos mensajes si no los conoce, si no los escuchó o si no los está practicando o viviendo. Vuelva a esos mensajes. Entonces, quería compartirles algo que tiene que ver con la fe, de esta verdad de que el justo vivirá por la fe, que es el tema central de la operatividad del Evangelio que nosotros predicamos. Esto es cómo funciona el Evangelio. Y hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender la fe. Acompáñeme a Deuteronomio 1, Deuteronomio 1:3. Vamos a poner un ejemplo para ver si podemos conocer un poquito más sobre esta fe. Conocernos nosotros, cómo reaccionamos nosotros. Deuteronomio 1:3 dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Jehová vuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Esta es una palabra aplicativa, es para que usted la pueda aplicar a usted y entendamos la fe. Jehová vuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a la costa del mar, a las tierras del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del amorreo, como Jehová vuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Pero fíjese lo que pasa, para ponernos en el escenario. Ellos habían estado en el desierto, el Señor les muestra el monte, le dice: yo les he entregado ese monte, vayan a buscarlo, vayan a tomarlo. Pero fíjese la reacción de ellos, fíjese la reacción del pueblo en Deuteronomio 1:26. Mire cómo reaccionaron ellos. Dice: sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmuraste en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran los gigantes. Fíjese la reacción. Quiero poner la lupa en la reacción a un mandato de Dios. Y esto lo estoy tomando para entender la fe. Entiéndame que no estoy haciendo exégesis, estoy tomando lo que le pasó al pueblo de Israel, porque eso está escrito para nosotros, para que veamos que a nosotros nos puede pasar lo mismo, de cuando Dios te plantea hacia dónde tenés que llegar y que nosotros tenemos ciertas reacciones. Y esta es la reacción muchas veces. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová y murmuraste en vuestros corazones: ¿por qué Dios me aborrece? Porque ellos fueron sacados de la comodidad y fueron puestos en la incomodidad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en incomodidad, automáticamente la mente humana piensa mal de Dios. Es Dios el que me está poniendo en esto. ¿Por qué lo está haciendo? Como pastores, trabajamos con gente hace más de 25 años. La mayoría de la gente te dice: ¿por qué Dios está permitiendo esto?
Siempre el que paga los platos rotos es Dios. Es el Señor que me ha puesto aquí. Mire lo que pensó Israel. Dios me aborrece. Dios nos aborrece, por eso nos ha puesto. Y Dios los estaba sacando de Egipto, les había dado un monte, les había dicho, conquisten esto, vayan porque van a entrar a la tierra prometida. Ellos, ¿por qué Dios nos odia? Y esa es la mente que tiene que ser derribada, porque es la mente humana. Yo tengo que decirte, Dios no te odia. Dios no nos aborrece. Dios nos ama y nos amó con amor eterno. Pero si nosotros tenemos el mismo pensamiento, y es por eso que una generación muere en el desierto, porque nunca dejó esa mentalidad. ¿Y cuál es el objetivo de la fe? ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? Derribar ese pensamiento que tuvo Israel. Por eso dice el Evangelio que todo lo que se escribió para nosotros, para que tomemos consejo. Y Pablo toma esto, dice que no les pase como a los hebreos, que terminaron postrados y muertos en un desierto espantoso. Y muchos cristianos están muriendo en una vida espantosa porque no le están creyendo a Dios, simplemente por eso. Creen que es Dios el malo, creen que Dios los quiere castigar, que Dios les quiere hacer pasar por situaciones porque Dios es así como se ha ensañado con nosotros. Es un pensamiento que tiene que ser derribado de la mente. Y esto es la fe. ¿Por qué pasa esto? Primero, porque no conocemos a Dios, porque no conocemos el amor de Dios, porque no conocemos lo que hemos venido hablando, los atributos de Dios, porque no entendemos la soberanía de Dios, porque nosotros creemos que Dios tiene que ser como nosotros pensamos que Él nos tiene que tratar. Dios me tiene que tratar como yo me trataría a mí mismo. Ya nos hicimos un ídolo y por eso no sabemos caminar en fe. Entonces le dije, y acá viene, mire, yo sé que es básico, yo sé que es sencillo, pero mi hermano, necesitamos entender esto. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Porque si el Señor nos trajo hasta hoy, porque si el Señor nos guardó, porque si el Señor nos ha provisto, porque si el Señor nos ha dado vida, hermano, ¿por qué vamos a dudar hoy? ¿Por qué vamos a ponernos ahora con esa mentalidad de Egipto de claro que estabas cómodo, pero no crecías? Cuando estabas en tu comodidad o cuando estás en tu comodidad, estás estrecho. Tenía cebolla, veces se acordaban de la cebolla, se acordaban de las papas y todo lo que comían en Egipto, pero eran esclavos. Y muchos cristianos prefieren la comodidad de la esclavitud a ser puestos en una situación de incomodidad para poder expandirse. Por eso vemos poco crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual es la manifestación o el alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces hay cristianos que viven una vida muy humana habiendo sido salvados por el Señor. ¿Por qué? Porque la fe que están ejerciendo no es la fe que no avergüenza, es la fe que avergüenza, es la de la religiosidad. No le tengan miedo. Aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde debían acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvisteis y con nube de día. Hermanos, necesitamos entender que sin incomodidad no hay fe que pueda ser probada. No hay fe que pueda ser probada. Usted póngase un ratito en el lugar de Abraham. Me imagino la incomodidad de que Dios te diga, quiero que me entregues a tu hijo y que lo sacrifique en un altar. Yo me imagino la incomodidad de tener que armar el altar. ¿No es que estás armando un altar para comerte un cabrito con tu familia? No, estás armando un altar para sacrificar a tu hijo. Es sumamente incómodo. Y eso es la posición en la que nos pone el Señor todos los días. La vida de fe es una vida de creer, incomodidad, para poder tener esos recreos y esos remansos de gozo, las victorias que el Señor nos va dando mientras vamos caminando. Pero nosotros queremos la victoria, queremos el recreo permanente, pero no queremos la incomodidad. Nosotros queremos recibir y no queremos dar. Nosotros queremos que todo el mundo nos ame y no amamos a nadie. Queremos que todo el mundo nos visite cuando estoy mal, pero cuando estoy bien yo no visito a nadie.
Entonces nosotros somos así, no nos gusta la incomodidad y nos volvemos una bola de cosas extrañas que no sabemos vivir la fe. La fe es incomodidad, la fe, muchachos, armamos campamentos, sí, pero hay que seguir caminando. Porque la estatura del varón perfecto, que es la figura de la tierra prometida, que es allí donde fluye leche y miel, hermano, es Cristo formándose en nosotros, creciendo en madurez, porque el justo por la fe vivirá. Ese es el mensaje de hoy, ese es el mensaje que nos da Romanos, es lo que entendió Lutero, es lo que entendió la Reforma, es lo que cambió el mundo y lo que hizo retroceder el oscurantismo. Hermanos, hay engaños en la mente humana. La realidad es que estás frente a la posibilidad de expandirte, de heredar, de entrar a la tierra prometida que es Cristo, y a veces no lo estamos viendo. El conocimiento y la madurez en Cristo es esa tierra prometida de la que fluye leche y miel. A ver si puedo tratar de transmitirte esto. Cristo es la tierra prometida, y en la tierra prometida fluye leche y miel. Cristo es la tierra prometida. A ver, traigámoslo a nuestros días. Es que crezcamos, que maduremos. ¿A dónde? ¿A la estatura del varón perfecto? Es que si Él perdonó, nosotros perdonemos, que obedezcamos a sus mandamientos. Es que corramos la otra milla, es que pongamos la otra mejilla, es que nos dediquemos a la oración. El Señor oraba de temprano, desde que era oscuro se ponía a orar hasta que salía el sol. Nosotros no queremos orar, queremos que con 15 minutos de oración nos tiene que ir bárbaro. Hay algo que no cierra. La ecuación no cierra de esa manera. Decíamos la semana pasada, si no nos volvemos una iglesia de oración, olvídese de los nuevos nacimientos, olvídese de la restauración, olvídese de que van a pasar cosas, porque esto se hace con oración. Esto se hace con gente que dobla rodillas, pero no con gente que se reúne en el auditorio a doblar rodillas, es con gente que tiene una cultura de oración en sus casas. Vuelvo a repetir lo que dije la otra vez. ¿De qué sirve si usted no ora en su casa? ¿Por qué? Porque viene gente que no es gente de oración. Ahora, cuando usted es gente de oración en su casa y viene a orar, hermano, es un deleite, es un gozo una reunión de oración. Mire 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ya nos ha concedido. Entonces la fe es santificación, es oración. ¿Para qué? Para que quitemos el pecado y podamos manifestar la bendición que ya tenemos. Cristo incluye todo lo espiritual y también lo material. O sea, todas las bendiciones son espirituales, pero sé que hay mucho más gozo cuando usted tiene una mesa suplida que cuando tiene una mesa de hambre. La bendición espiritual se va a terminar manifestando también en lo que usted necesita materialmente. Usted tiene que entender que no somos ascetas. No somos los ermitaños que se iban al campo a hacer votos de pobreza. Que si usted necesita para enviar a sus hijos a la escuela, usted va a necesitar dinero y recursos. Que si usted necesita arreglar su techo, va a necesitar recursos para arreglar el techo y que no se le lleve a la casa. Que a veces yo veo que tenemos un péndulo, no es todo espiritual. No, lo espiritual se manifiesta cuando el Señor necesitaba un burro, cuando el Señor necesitaba dónde comer la cena, donde el Señor necesitaba la copa y dónde reunir a los discípulos. Él encontraba todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque la bendición manifiesta todo lo que hace falta. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo que esto no es el evangelio de la prosperidad? Esto es el evangelio del propósito. Para mi propósito, usted para el propósito en el que usted vive va a necesitar recursos. La iglesia necesita recursos, necesita familias prósperas. Usted necesitará un vehículo tal vez para trasladarse, llegar a ciertos lugares. Hermano, todo hace falta. Pero yo sentí esta palabra, decirte, hermano, la bendición es espiritual, pero la bendición espiritual se manifiesta en recursos que hacen falta para el avance de las vidas y de las familias y del propósito de Dios. O usted acepta el desafío de expandirse y rompe con la mentalidad de Egipto, con la incomodidad y la esclavitud, y avanza, o usted se queja, se victimiza, se pone religioso, piensa incrédulamente de que Dios lo aborrece, que por eso Dios lo ha puesto en incomodidad. No, Dios te va a poner en incomodidad porque te está poniendo frente la manifestación de Cristo en tu vida. Y tenemos que encarar, mi hermano, como iglesia. Necesitamos unificación de criterio, avanzar como iglesia. Que si vamos a tomar un desafío, sepamos que todos estamos pensando igual y no que ya hay 5 o 6 que no, esto no me gusta, yo no estoy de acuerdo, el pastor está... No, necesitamos ponernos de acuerdo.
tener un criterio, tener un pensamiento. ¿Quiere que seamos una iglesia próspera o quiere que seamos una iglesia toda la vida de las migajas? Bueno, entonces vamos a aceptar la incomodidad. Y esto comienza en tu casa y en tu vida personal. Lamentablemente dice que de 12 habían 2 que servían y 10 que no servían. Y usted con 16% nunca va a alcanzar un propósito. Deuteronomio 1:34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto quienes, los 2 espías que habían visto bien y correctamente el asunto, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Qué es seguir fielmente a Jehová? Es creerle. No hay nada que enoje más a Dios que la incredulidad. Mire, me animo a decir esto, ni siquiera es tu pecado, porque tu pecado tiene solución. La sangre de Cristo. ¿Sabe lo que enoja a Dios? Que no le creamos. Usted peca y usted va y confiesa su pecado, la sangre le limpia, pero cuando usted no cree, se trabó todo. ¿A dónde va a llegar con incredulidad? Se murieron en el desierto. Lo peor que podemos tener es incredulidad. Mire, vamos a Jeremías 29:11, ya termino con esto. Porque yo sé los pensamientos, esto tiene que fortalecer tu fe. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Tantos cristianos necesitan creer esto. No, Dios me aborrece, no, Dios no me quiere, no, Dios se acuerda que una vez pequé. No, mi hermano, crea que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Ese es el evangelio de la fe. Eso es lo que predicó Pablo, el evangelio de la fe. El justo por la fe vivirá. No es que seas perfecto, tu perfección por causa de tu fe. Si usted cree, la gracia lo santifica. Si usted cree, usted se vuelve lleno del Espíritu Santo. El Espíritu se recibe por la fe. Todo es por la fe. En el nuevo pacto todo es por la fe. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Todas las bendiciones están dentro tuyo por tu divino poder. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, si no hay conocimiento, no se ejerce fe. 1 Timoteo 6:17, y a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Mire, el gran problema de las riquezas es que los cristianos, cuando les empieza a ir bien, empiezan a poner los ojos en la riqueza. Por eso a veces el Señor los tiene que tener ahí escasos, porque nos da un poquito así y ya los ojos se van a la riqueza, porque no hay madurez. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso para los que son medios ascetas, ¿no? Nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué buena obra puedes hacer si no tienes nada ni para comer en tu casa? ¿Qué buena obra puedes hacer? ¿Cuántos aceptan la incomodidad? ¿Cuántos aceptan la incomodidad de verse frente a un desierto? Te sacaron de la comodidad de que tenías todas tus cuentitas que, mire, está bueno este panorama del país, porque acá se van a ver la gente de fe y la gente que no tiene fe. Ahora vamos a ver, es como dice el dicho, ahora los pingos se ven en la cancha. Cuando ya todo sube, yo sé que Dios nos sostiene. Ahora, excepto que yo sea una persona que va en contra, incrédula, evidentemente no voy a poder vivir. Pero ahora están las condiciones dadas para ver la providencia de Dios, para ver que sí es verdad que Dios es poderoso y les puso una... Después vamos a ver la columna y la nube y no se le gastaba la chancleta. Y claro, eso nos gusta, contamos la historia. ¿Y ahora por qué se te gasta el zapato? Necesitamos vivir eso. Necesitamos vivir todo. Restauración de matrimonio, restauración de los corazones, de las vidas, órdenes familiares, personales, recursos que vienen a tus manos. Damos con abundancia. Y esa incomodidad en la que vamos a ser puestos depende de cómo nosotros lo encaremos. Yo simplemente cumplo con darte la palabra para que podamos avanzar. Tenemos desafíos hermosos. El 2024 tiene que ser un año hermoso para nosotros si entendemos la palabra. ¿Cuántos reciben la palabra? Esta es la palabra para hoy. No hay cosa que enoje más a Dios que la incredulidad. Y no hay cosa que alegre más a Dios que nuestra fe.
Por eso dice Romanos, el justo por la fe vivirá. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar dándole gracias al Señor.